Mi esposo y su madre celebraban, seguros de que su brillante plan para quitarme mi empresa funcionaría. Él me mostró los papeles con arrogancia. No tenía idea de que yo era la inversionista anónima que controlaba su único proyecto exitoso. El olor a cuero viejo y a tierra húmeda impregnaba mi biblioteca, un santuario que había construido para albergar no solo primeras ediciones, sino también los silencios que tanto necesitaba. Era el corazón de mi hacienda en Jalisco, el legado de mi abuela transformado en el epicentro de Agave de Oro, mi empresa. Afuera, los campos de agave azul se extendían bajo el sol como un mar de espinas plateadas. Adentro, la tormenta estaba a punto de estallar. Braulio entró sin tocar, como siempre. Detrás de él, como una sombra controladora, venía su madre, Genoveva. Él llevaba esa sonrisa ensayada, la que usaba para las fotos en eventos de caridad o cuando quería pedirme dinero para uno de sus proyectos visionarios. Genoveva, por su parte, tenía esa expresión de mártir satisfecha, como si estuviera a punto de realizar un sacrificio necesario por el bien de su linaje. Cianya, mi amor, la voz de Braulio era melosa, un barniz barato sobre madera podrida. Tenemos que hablar. Arrojó una carpeta de cartón sobre mi escritorio de caoba maciza. El golpe seco hizo vibrar un tintero de plata. Aterrizó justo al lado de los planos de expansión de nuestra nueva destilería. He tenido una revelación, continuó, colocando sus manos en las caderas en una pose que debió haber practicado frente al espejo. Lo nuestro, este matrimonio, ya no funciona. Genoveva asintió con una solemnidad teatral. Se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio. Hija, hay que ser realistas. A veces el amor no es suficiente. Braulio ha sacrificado sus mejores años, su potencial, para apoyarte en tu carrera. Esto, dijo, señalando la carpeta con un dedo enjollado, es ampliamente lo justo. ¿Sacrificado? La palabra me golpeó como una piedra. Sacrificio era levantarme a las 4 de la mañana para supervisar la Yime. Sacrificio era pasar noches en vela negociando contratos con distribuidores en Asia. Sacrificio era pagar las deudas de juego de su padre sin que él lo supiera para mantener la dignidad de la familia. Lo que Braulio llamaba sacrificio, yo lo llamaba vacaciones pagadas de 4 años. Abrí la carpeta. Mis ojos escanearon el texto sin necesidad de leer los detalles. Era un acuerdo de divorcio redactado por un aficionado, un documento tan burdo como sus intenciones. Exigía la cesión completa e inmediata de la hacienda, la promesa, mi hacienda. Exigía la transferencia del Porsche Cayenne que yo le había comprado por su cumpleaños. Y la joya de la corona, el 50% de las acciones de Agave de Oro, la empresa que yo había fundado con el dinero de la herencia de mi abuela y regado con mi propio sudor. Levanté la vista, primero hacia Genoveva, que me miraba con una mezcla de lástima y triunfo, y luego hacia Braulio. Su sonrisa se había tensado, la anticipación brillaba en sus ojos. Esperaba una pelea, lágrimas, súplicas. Esperaba que me derrumbara. Esto es una broma, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. El hielo que se formaba en mis venas era una reacción, no una elección. La sonrisa de Braulio desapareció, reemplazada por una máscara de impaciencia. No es ninguna broma, Cianya. Es la realidad. He contribuido al mantenimiento de esta casa, he sido tu apoyo emocional, he sido el anfitrión en tus cenas de negocios. La ley me ampara. Mi abogado dice que es un caso ganado. Su abogado. Un hombrecillo que anunciaba sus servicios en los baños de clubes de golf y cuya mayor victoria legal había sido la disputa por la mascota de un vecino. Así que esto es todo, murmuré, más para mí que para ellos. 4 años. 4 años en los que has construido un imperio mientras yo gestionaba nuestro hogar, replicó, su voz subiendo de volumen. Estaba recitando un guión, las palabras de su madre y su abogado saliendo de su boca. He sacrificado mi propia carrera. Me levanté lentamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a él. Era más alto que yo, pero en ese momento se sentía diminuto, un niño haciendo un berrinche en un cuerpo de hombre. No tienes una carrera, Braulio. Tienes ideas.
Tienes almuerzos caros y tarjetas de presentación. Lo que no tienes es un solo peso que no haya salido de mi cuenta bancaria. El color le subió al rostro. Genoveva dio un paso adelante. ¡Qué insolencia! Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti. Basta, mamá, la interrumpió Braulio, su falsa compostura finalmente rota. Me señaló con el dedo, su rostro contraído por la rabia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Se acabó la discusión. O firmas, o te vas. Ahora mismo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un veneno que había estado destilando durante años. ¿Perdón? Dije, aunque lo había escuchado perfectamente. ¿Lo que oíste? Gritó. O firmas esos papeles y me das lo que me corresponde, o te largas de mi casa ahora mismo. Mi casa. Esa fue la última pieza. La negación, la esperanza tonta, el recuerdo de la persona de la que creí haberme enamorado, todo se evaporó. Solo quedó una claridad fría y absoluta. Miré sus rostros, hinchados de codicia y arrogancia, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Regresé al escritorio, tomé el bolígrafo de plata que mi padre me había regalado y, con una calma que los descolocó, abrí la carpeta de nuevo. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, mi mente no estaba en esa biblioteca. Viajaba en el tiempo, recorriendo las salas de un museo personal, una colección de momentos que había guardado bajo llave, cubiertos por el polvo de la negación. Cada firma era un portazo a una de esas salas. La primera sala la llamé el aniversario robado. Fue hace 2 años. Había organizado una cena íntima y elegante en el patio de la hacienda para celebrar nuestro 2º aniversario. Contraté a un chef de Guadalajara, había velas y un trío de cuerdas tocando boleros. Era perfecto, o eso creía. Justo después del plato principal, Braulio se puso de pie, copa en mano. Pensé que iba a dar un brindis romántico. En cambio, carraspeó y anunció con voz de presentador de televisión: queridos amigos, familia, gracias por estar aquí en esta noche tan especial. Una noche que marca no solo 2 años con mi maravillosa esposa, sino también el nacimiento de un sueño. Mi corazón se encogió. Proyectó en una pantalla gigante el logo de Azul Eléctrico, su nueva marca de seltzer con tequila. Había transformado nuestra celebración en su evento de lanzamiento. El resto de la noche habló de rondas de inversión, de estrategias de marketing, de cómo iba a revolucionar la industria. Yo me quedé sentada, sonriendo, mientras me sentía como un accesorio caro en su propio show. El aplauso de los invitados sonó como tierra cayendo sobre un ataúd. El mío. La siguiente firma me llevó a la sala de La Navidad de las Migajas. La Navidad pasada, en casa de sus padres. Como siempre, yo había llevado los regalos más caros, un reloj para su padre, un viaje a San Miguel de Allende para Genoveva, y para su hermana pequeña, Yaretzi, el bolso de diseñador que había estado publicando en su Instagram. La entrega de regalos era un ritual de humillación sutil. Genoveva abrió su regalo con gritos de alegría. Luego, me entregó una pequeña caja. Adentro había un juego de toallas de baño. Bonitas, pero sencillas. Sé que puedes comprarte lo que quieras, Cianya, dijo con una sonrisa condescendiente, pero es el detalle lo que cuenta. Para que tengas algo nuestro en tu casa. Tu casa, sonó como una corrección. Escuché a Yaretzi susurrarle a Braulio, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, claro, como si necesitara más toallas. A ver si con estas aprende a ser un poco más hogareña. Total, las compra con el dinero que tú le das. Braulio solo sonrió, dándole un codazo juguetón a su hermana. Yo me tragué la amargura junto con el ponche. En su mundo, mi éxito no era mío, era un recurso familiar que ellos administraban y del cual me daban las sobras. La tercera sala era la más oscura. La llamé el padre ausente. Hace 6 meses, mi padre, un hombre orgulloso y distante con el que siempre tuve una relación complicada, cayó gravemente enfermo en Oaxaca. El divorcio de mis padres,
una guerra brutal por dinero y propiedades, me había dejado una herida profunda, un terror a repetir la historia de abandono. Sentí la necesidad visceral de estar allí, de sanar viejas heridas. Le rogué a Braulio que me acompañara. Por favor, le dije, no quiero hacer esto sola. Él me miró con fastidio. Xianya, no puedo. Tengo una conferencia de negocios vital en Cancún. Es clave para el financiamiento de Azul Eléctrico. No puedo fallar ahora. Parecía tan convincente, tan profesional. Así que fui sola. Pasé 2 semanas en un hospital austero, sosteniendo la mano de mi padre, escuchando sus arrepentimientos. Mientras tanto, Braulio me enviaba fotos de la conferencia, él en un yate, él con una botella de champán, él en un club de playa. El golpe final llegó un mes después, revisando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que, por supuesto, yo pagaba. No había ninguna conferencia. Los cargos eran de restaurantes, clubes nocturnos y una tienda de joyería de lujo. Había comprado un brazalete de diamantes. No para mí. Cada uno de esos recuerdos era un ladrillo en el muro que había construido a mi alrededor. Un muro para no ver la verdad, que Braulio no me amaba. Amaba lo que yo representaba, la vida que yo le proporcionaba. Se había casado con un estilo de vida, no con una persona. Y yo, en mi estúpida necesidad de arreglar las cosas, de demostrar que un matrimonio podía funcionar a pesar del dinero, se lo había permitido. Lo había habilitado. Había financiado mi propia destrucción. La última sala del museo era esta biblioteca. La sala de la traición final. Pero esta vez, la puerta no se cerraría con un portazo de dolor. Se cerraría con el clic metálico de una trampa bien puesta. Mientras terminaba de firmar la última página, una calma gélida se apoderó de mí. Pensé en los números, porque los números no mienten. Los números no tienen emociones, no te susurran promesas vacías al oído. Simplemente son. Y mis números contaban una historia muy clara. La historia comenzaba con mi jornada, 14, a veces 16 horas al día. Empezaba antes del amanecer, caminando por los campos con don Anselmo, el capataz, revisando la salud de los agaves. Continuaba con llamadas a distribuidores en Europa a horas intempestivas, seguida de reuniones con el equipo de marketing, y terminaba bien entrada la noche, revisando proyecciones financieras. Yo vivía y respiraba, agave de oro. La jornada de Braulio era diferente. Empezaba a las 10 de la mañana con un batido de proteínas, cuyos ingredientes exóticos yo pagaba. Luego, conducía el Porsche, cuyo leasing yo pagaba, al club de campo, cuya membresía yo pagaba, para una ronda de golf de 4 horas, a la que él llamaba networking estratégico. Le seguía un almuerzo de 3 horas en el restaurante de moda de Guadalajara, donde cerraba tratos con socios potenciales que nunca se materializaban. La tarde la dedicaba a sesiones de inspiración creativa en el spa del club, y la noche a jugar videojuegos en la sala de cine de la hacienda para desconectar y recargar energías. La fantasía de Braulio, su elaborada actuación como el gran empresario, tenía un precio. Y yo era la única que lo pagaba. Marisol, mi directora financiera y la única amiga que conocía la magnitud del problema, me había preparado una auditoría informal hacía unos meses. La llamamos el Proyecto Quimera. Los resultados eran devastadores. En 4 años de matrimonio, los gastos personales de Braulio, sin incluir los costos de la casa o la comida, ascendían a más de 7 millones de pesos. Un promedio de 150,000 pesos al mes. Ropa de diseñador, relojes, viajes de fin de semana con sus amigos, cenas extravagantes. Y luego estaban los gastos de su negocio. Había invertido casi 2 millones de pesos en Azul Eléctrico antes de que consiguiera esa misteriosa inversión. Dinero para consultores de marca que no dieron resultados, para lotes de producción que salieron defectuosos, para campañas en redes sociales gestionadas por la agencia de un amigo suyo que cobraba una fortuna. Y no era solo él. Estaba el sueldo no oficial que le daba a su hermana Yaretzi para que fuera la embajadora de la marca en Instagram,
una excusa para financiar su estilo de vida de influencer. Estaban los préstamos a su padre que nunca se pagaban. Estaban los regalos extravagantes para Genoveva, una forma de comprar su aprobación y mantenerla de su lado. La ironía más cruel era su único y modesto éxito, Azul Eléctrico. Después de años de quemar mi dinero, la marca finalmente había encontrado un pequeño nicho. Se vendía en un puñado de bares y restaurantes exclusivos en Polanco y la colonia Roma en la Ciudad de México. Braulio se pavoneaba por este logro como si hubiera conquistado el mundo. «¿Ves, Xianya? Te lo dije», me decía. Solo necesitaba tiempo y espacio para crear. Este es solo el comienzo. Pronto, seremos más grandes que tú. Se aferraba a ese pequeño triunfo como un náufrago a un trozo de madera. Era la única prueba tangible de su supuesta genialidad empresarial. No tenía idea de que ese trozo de madera no era un salvavidas, sino un ancla. No sabía que el éxito de Azul Eléctrico no se debía a su visión, sino a una inyección de capital de 5 millones de pesos que había llegado de la nada, de una firma de inversión de la que nunca había oído hablar y cuyo origen nunca se molestó en investigar. Estaba demasiado ocupado celebrando para hacer preguntas. Demasiado ocupado atribuyéndose el mérito para ver la mano que realmente movía los hilos. Mi mano. Ese pequeño éxito, esa fantasía que él creía haber construido, iba a ser el martillo que destruiría su mundo. Y él mismo me estaba entregando el clavo. La decisión de actuar no nació en la biblioteca, bajo la presión de sus amenazas. Nació una semana antes, en una noche tranquila y estrellada, gracias a la lealtad de un buen hombre. Don Anselmo había trabajado en la hacienda, La Promesa, desde que era un muchacho. Vio a mi abuela construirla, a mi madre alejarse de ella, y a mí regresar para devolverle la vida. Sus manos conocían cada rincón de esta tierra, y su lealtad era tan sólida como los cimientos de la casa. Nunca se entrometía en mis asuntos personales, pero esa noche, su rostro arrugado por el sol y la preocupación me dijo que algo estaba profundamente mal. Llamó a la puerta de mi estudio pasadas las 10. Yo estaba revisando unos contratos, con una copa de nuestro mejor tequila reposado a mi lado. Señora Xianya, disculpe la hora, dijo, su voz era un murmullo grave. Sostenía su sombrero entre las manos, un gesto de respeto que nunca perdía. ¿Puedo hablar con usted un momento? Lo invité a pasar. Se quedó de pie junto a la puerta, incómodo. No sé si es mi lugar, patrona, pero lo que es correcto, es correcto. Y esto no está bien. Me contó que 2 noches antes, estaba haciendo su ronda final por la propiedad. Las luces de la terraza principal estaban encendidas. Se acercó pensando que quizás habíamos olvidado apagarlas, pero entonces escuchó voces. Eran Braulio y Genoveva. Hablaban en voz alta, confiados en la soledad de la noche, creyendo que los únicos oídos que podían escucharlos eran los de los grillos. Se escondió detrás de unas bugambillas, no por curiosidad, sino por un instinto protector. Don Anselmo, con una memoria precisa y dolorosa, me repitió la conversación palabra por palabra. Esa mujer es demasiado blanda, demasiado sentimental, dijo la señora Genoveva. Su voz, según don Anselmo, era como el filo de un cuchillo. Está sentada sobre una mina de oro y no tiene idea de cómo usarla. Ese oro debería llevar nuestro apellido, el apellido que tú le diste. Lo sé, mamá, lo sé, respondió Braulio. Pero hay que hacerlo bien. De forma legal. ¿Legal? La ley la hizo un hombre, espetó Genoveva. Tienes que tomar lo que es tuyo por derecho, hijo. La hacienda, la empresa, todo esto es tuyo gracias a que te casaste con ella. Presiónala. Asústala un poco. Las mujeres como ella, tan fuertes en los negocios, son débiles en el fondo. Se romperá y firmará lo que sea con tal de tener paz. Hubo una pausa. Don Anselmo dijo que pudo escuchar el sonido del hielo en un vaso. Tranquila, mamá, dijo Braulio finalmente, su voz ahora llena de una confianza engreída. Mi abogado dice que es pan comido. Ya tengo todo el plan. En una semana,
Estaremos celebrando en nuestra hacienda. Y esta vez, la fiesta será solo nuestra. Mientras don Anselmo hablaba, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. No era la codicia lo que me sorprendía, la conocía bien. Era la premeditación. El desprecio absoluto. La forma en que hablaban de mí como si fuera un obstáculo, un objeto a ser manipulado y descartado. La frase, nuestra hacienda, resonó en mi cabeza, un eco venenoso. Cuando don Anselmo terminó, el silencio en el estudio era absoluto. Vi el dolor en sus ojos, el dolor de un hombre leal que se veía obligado a entregar malas noticias. Gracias, Anselmo, le dije, mi voz apenas un susurro. Gracias por tu lealtad. Has hecho lo correcto. Él solo asintió y se retiró. Me quedé sola, mirando la oscuridad a través de la ventana. La mujer de negocios que había mantenido dormida en mi vida personal, la que negociaba sin piedad y analizaba cada riesgo, finalmente despertó. Y se dio cuenta de que había estado ignorando el mayor riesgo de todos, justo debajo de su propio techo. El dolor de la traición fue agudo, pero breve. Fue reemplazado por una resolución fría, clara como el tequila más puro. No iba a pelear. No iba a suplicar. Iba a terminarlo. Pero a mi manera. Con mis reglas. A la mañana siguiente, el sol que entraba por mi ventana parecía más nítido, el aire más puro. Era como si la revelación de la noche anterior hubiera limpiado un filtro de mi percepción. Mi primera llamada no fue a un consejero matrimonial, sino a Marisol. Marisol, soy Cianya. Lo sé, respondió ella, su voz siempre directa, sin rodeos. He estado esperando esta llamada. La auditoría está lista y encriptada. Te la envío ahora mismo. Marisol era más que mi directora financiera, era mi ancla a la realidad. Una amiga de la universidad que había visto mi ascenso desde el principio y que nunca se dejó engañar por el encanto superficial de Braulio. Ella era la guardiana de mis números y, en muchos sentidos, de mi cordura. Una hora después, estábamos sentadas en el silencioso y elegante despacho del licenciado de la Fuente, en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. El despacho olía a libros viejos y a Victoria. De la Fuente era una leyenda, un hombre de 60 y tantos años con el cabello plateado y una mente tan afilada como una navaja de obsidiana. Había sido el abogado de mi abuela y ahora era el mío. Era el único hombre, además de don Anselmo, en quien confiaba implícitamente. Coloqué la tableta sobre su escritorio, mostrando la auditoría de Marisol. El licenciado se puso sus gafas de lectura y la revisó en silencio durante varios minutos. Marisol y yo esperamos, el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Finalmente, se quitó las gafas y me miró por encima de ellas. Bueno, señora Cianya. Parece que el señor Braulio ha sido un hombre muy ocupado. Ocupado gastando su dinero. Y ocupado planeando cómo quedarse con el resto, añadí, mi voz sin inflexiones. Le conté la conversación que don Anselmo había escuchado. El licenciado no pareció sorprendido. Asintió lentamente. La arrogancia es el talón de Aquiles de muchos hombres. Creen que el mundo les debe algo, especialmente de las mujeres exitosas. Pero, como usted sabe, no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para actuar. Se levantó y caminó hacia un gran archivador de madera oscura. Sacó una carpeta voluminosa y la colocó sobre su escritorio. Tenía una etiqueta simple, Proyecto Agave. Todo está como lo planeamos hace un año, dijo, abriendo la carpeta. Dentro había una red de documentos legales, contratos y escrituras que representaban mi verdadera póliza de seguro. Repasemos. Me explicó los dos pilares de nuestra estrategia defensiva, una estrategia que habíamos diseñado no para un si ocurría esto, sino para un cuándo. Pilar número 1, la hacienda. La promesa nunca ha estado a su nombre, Cianya. 2 años antes de su matrimonio, siguiendo el consejo de su abuela, transferimos la propiedad a un fideicomiso familiar irrevocable. Usted es la beneficiaria principal y la administradora.
El señor Braulio no tiene ningún derecho legal sobre ella, y cualquier intento de reclamarla, especialmente si puede demostrarse que hubo coacción, constituye un intento de fraude. Marisol sonrió por primera vez. ¿Y el documento que firmó al casarse, licenciado? Ah, sí, dijo de la Fuente con un brillo en los ojos. El documento de bienes separados con la cláusula de conocimiento de activos preexistentes. En ese documento, el señor Braulio reconoció explícitamente que la hacienda era un bien preexistente de usted y que no formaría parte de la sociedad conyugal. Lo firmó sin leerlo, probablemente pensando que era una formalidad. Ese papel anula cualquier reclamación futura sobre su contribución al hogar. Luego, pasó al segundo pilar. El más elegante. El más letal. Pilar número 2, azul eléctrico. Tomó otro fajo de papeles. Cuando el señor Braulio estaba desesperado buscando capital hace un año, después de haber quemado casi 2 millones de pesos de su dinero, nosotros actuamos. A través de una subsidiaria en Delaware, creamos una firma de inversión fantasma llamada Orión Capital. La mandíbula de Marisol se abrió ligeramente. Yo permanecí impasible, conocía el plan, pero escucharlo en voz alta le daba un peso nuevo y definitivo. Orión Capital, continuó el licenciado, fue el inversor ángel que le inyectó 5 millones de pesos a Azul Eléctrico. A cambio, Orión Capital recibió el 80% de las acciones de la empresa matriz que creamos para la marca. Legalmente, señora Cianya, a través de Orión Capital, usted es la dueña mayoritaria del único éxito de su marido. Él es simplemente un director de operaciones con una participación minoritaria del 20%, sin poder de voto en la junta directiva. El silencio en la habitación era profundo. Marisol soltó una risa ahogada. Es diabólicamente brillante, licenciado. Es ampliamente buena abogacía, señorita, respondió él, modesto. El señor Braulio estaba tan emocionado por recibir el dinero que firmó el acuerdo de inversión sin que su propio abogado lo revisara a fondo. Vio el dinero, no las cadenas que venían con él. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, licenciado? El siguiente paso es el más simple y el más difícil, Cianya. Usted no hace nada. Espera. Él vendrá a usted con su ridículo plan. Le presentará su absurdo acuerdo de divorcio. Y usted, hizo una pausa para dar énfasis, usted lo firmará. Marisol me miró, confundida. ¿Firmarlo? ¿Por qué? Porque ese documento, explicó de la Fuente, su voz convirtiéndose en un susurro conspirador, no será un contrato. Será su confesión. Su firma en un papel que exige la transferencia de bienes que él sabe que no son suyos es la prueba definitiva de su intención fraudulenta. En el momento en que él acepte ese papel firmado, la trampa se habrá cerrado. Y entonces, y solo entonces, procederemos a desmantelar su mundo, pieza por pieza. De forma completamente legal. Salí de ese despacho sintiéndome como una persona diferente. La víctima se había ido. En su lugar, había una estratega. La presa se había convertido en la cazadora. Y todo lo que tenía que hacer era esperar a que el lobo, cegado por su propia arrogancia, caminara directamente hacia mi trampa. Y así, una semana después, me encontré de vuelta en la biblioteca. El círculo se cerraba. La carpeta yacía sobre el escritorio. La voz de Braulio, llena de una confianza que rayaba en lo cómico, todavía resonaba en mis oídos, o firmas, o te largas de mi casa. Miré a Genoveva, cuyo rostro era una máscara de impaciencia. Quería que esto terminara rápido para poder empezar a redecorar. Luego miré a Braulio. En sus ojos no vi al hombre del que una vez me enamoré, o al menos, a la idea de hombre que yo misma había creado. Vi a un extraño. Un ladrón con buenos modales y un traje caro que yo había pagado. Con una lentitud deliberada, me senté en mi silla de cuero. Cogí la pluma de plata. Desenrosqué el capuchón y lo coloqué cuidadosamente en el otro extremo. Cada movimiento era medido, tranquilo. Su nerviosismo crecía con mi calma.
¿Vas a firmar, o no? Espetó Braulio. Ignoré su pregunta. Abrí la carpeta y empecé a leer el documento, no porque necesitara entenderlo, sino por el puro placer teatral del momento. Pasé la primera página, donde se detallaba la cesión de la hacienda, la promesa. Sonreí para mis adentros. Estaban intentando robar la luna del cielo. Pasé a la segunda página. La transferencia del Porsche Cayenne. Un coche cuyo título de propiedad estaba a mi nombre y que, técnicamente, solo le había prestado. Y luego, la tercera página. La más audaz. La transferencia del 50% de las acciones de Agave de Oro. Una empresa que ni siquiera estaba a mi nombre, sino bajo el paraguas del mismo fideicomiso que protegía la hacienda. Era el equivalente legal a intentar vender el Palacio de Bellas Artes. El documento era una obra de arte de la incompetencia. Una prueba de que el abogado de Braulio había cobrado por una simple plantilla descargada de Internet. Levanté la vista. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, Braulio? Absolutamente, dijo, hinchando el pecho. Es lo justo. Muy bien, dije. Y entonces, empecé a firmar. Mi nombre, Cianya de la Garza, fluyó en cada línea de puntos. Mi caligrafía era firme, elegante, la misma que usaba para cerrar acuerdos de millones de pesos. Con cada firma, sentía un peso levantarse de mis hombros. No estaba cediendo mi vida, la estaba reclamando. Estaba firmando mi declaración de independencia. La firma en la página de la hacienda era una promesa de paz para mi hogar. La firma en la página del coche era el adiós a un pasajero ingrato. La firma en la página de la empresa era el sello final en la tumba de su fantasía. Cuando terminé, coloqué el capuchón de nuevo en la pluma con un suave clic. Cerré la carpeta y la deslicé por la superficie pulida del escritorio hacia él. Braulio la arrebató, sus ojos brillando de triunfo. La abrió, revisó las firmas, y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Miró a su madre, y Genoveva le devolvió una sonrisa de pura victoria. Lo habían logrado. El plan había funcionado. Excelente, dijo Braulio, su voz goteando con descendencia. Me alegro de que hayas decidido ser razonable. Ahora, si nos disculpas, mi madre y yo tenemos mucho que planificar. Se giró, como si yo ya no existiera. Braulio, dije, mi voz deteniéndolo en seco. Se volvió, una ceja arqueada. Sí. Me puse de pie. Con la misma calma deliberada, me quité mi anillo de bodas, un simple aro de platino que había elegido yo misma, y lo coloqué sobre el escritorio. A su lado, puse el único juego de llaves de la hacienda que llevaba en mi bolso. No será necesario que empaque nada. Pueden quedarse con todo, dije. Disfrútenlo. Sin otra mirada, me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la biblioteca. Sus rostros, congelados en una mezcla de confusión y euforia, fueron la última imagen que tuve de ellos. No entendían mi rendición. No podían comprender que no era una derrota, sino el movimiento final de una partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Jaque mate. Salí de la hacienda y no miré atrás. El aire de la tarde se sentía fresco y limpio, como si el mundo mismo hubiera exhalado un suspiro de alivio. Conduje mi propio coche, no hacia un hotel, sino directamente a las oficinas de Marisol, donde habíamos establecido nuestro cuarto de guerra. El licenciado de la Fuente ya estaba allí, conectado por videoconferencia desde su despacho. Mientras tanto, en La Promesa, la celebración había comenzado. Braulio, sintiéndose el rey del mundo, llamó a todos sus amigos. Yaretzi llegó con un séquito de influencers. Genoveva llamó a sus hermanas para restregarles su victoria. El tequila de mis bodegas fluía libremente. Braulio publicó una foto en Instagram, él, con una copa en la mano, posando frente a la chimenea de mi biblioteca. El pie de foto decía, un nuevo capítulo. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para reclamar lo que es tuyo. Almohadilla rey de mi castillo, almohadilla nuevo comienzo.
La fiesta duró hasta bien entrada la noche. No sabían que, a primera hora del lunes, su nuevo reino se derrumbaría. Lunes. 9 de la mañana. Braulio se despertó con resaca y una sonrisa. Bajó a la cocina, esperando que una de las empleadas le preparara su café. Pero la casa estaba en silencio. Las empleadas habían sido notificadas de un permiso remunerado de una semana. Frunció el ceño y se dirigió a la cafetera de lujo. Presionó el botón. Nada. Intentó de nuevo. Nada. Desde mi laptop, yo había desactivado su acceso a la red de domótica de la casa. No más luces automáticas, no más sonido envolvente, no más cafetera inteligente. Molesto, decidió salir a comprar café. Caminó hacia la cochera, presionando el botón de su llave del porche. Las luces del coche no parpadearon. Volvió a presionar. Nada. Fue entonces cuando vio el espacio vacío. En el suelo de adoquines, solo había una mancha de aceite y un sobre. Adentro, una notificación oficial: el vehículo había sido recuperado por la arrendadora debido a incumplimiento de contrato. La tarjeta corporativa con la que se pagaba el leasing había sido cancelada a la medianoche. Lunes. 1 de la tarde. Yaretzi y Braulio estaban en Alcalde, el restaurante más exclusivo de Guadalajara, celebrando con un almuerzo extravagante. A la hora de pagar la cuenta de 8,000 pesos, Braulio entregó su tarjeta American Express corporativa con un gesto magnánimo. Rechazada, dijo el mesero. Braulio, desconcertado, entregó otra. Rechazada. Una tercera. Rechazada. Todas sus tarjetas, extensiones de mis cuentas, habían sido canceladas. La humillación fue monumental. Tuvo que llamar a un amigo para que viniera a pagar la cuenta, mientras Yaretzi fingía mirar su teléfono, con las mejillas ardiendo. Lunes. 4 de la tarde. El golpe de gracia. Braulio estaba en la biblioteca, la misma donde había reclamado su victoria, gritándole por teléfono a un representante del banco. Fue entonces cuando su otra línea sonó. Era su abogado. Braulio. La voz del abogado era un chillido de pánico. Acabo de recibir una llamada del despacho del licenciado de la Fuente. ¿Y qué? Espetó Braulio. Diles que ya tenemos el acuerdo firmado. Ganam. Cállate y escucha. Le interrumpió el abogado. La hacienda está en un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable establecido antes de que te casaras. Nunca fue de ella para cedértela. No tienes ningún derecho. Braulio se quedó mudo. Podía escuchar el sonido de papeles siendo revueltos frenéticamente al otro lado de la línea. Pero, ella firmó, balbuceó. Ese es el problema. Gritó el abogado, su voz subiendo una octava. El papel que le hiciste firmar, donde exiges la transferencia de un bien que tú sabías que no era tuyo, es ahora la prueba en una demanda por intento de fraude. Le entregaste una confesión firmada. El silencio fue total. La realidad, fría y brutal, comenzó a filtrarse en la burbuja de arrogancia de Braulio. Y eso no es lo peor, continuó el abogado, su voz ahora casi un sollozo. La marca, azul eléctrico, ¿recuerdas la firma de inversión Orión Capital? Sí, mis socios. No son tus socios, idiota. Son los dueños. Tienen el 80%. Acaban de convocar una junta de consejo de emergencia para mañana por la mañana. El único punto en la agenda es tu destitución inmediata como director por conducta fraudulenta y malversación de fondos de la compañía. Braulio se dejó caer en la silla de cuero. Su mundo, tan brillante y sólido hacía apenas 24 horas, se había licuado, escurriéndose entre sus dedos. ¿Y sabes quién es el único representante legal de Orión Capital en México? Preguntó el abogado, su voz apenas audible. El licenciado de la Fuente. Todo ha sido una trampa, Braulio. Y tú entraste en ella como un cordero al matadero.
El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra persa. Genoveva y Yaretzi entraron en la biblioteca, atraídas por los gritos. —¿Qué pasa, hijo? —preguntó Genoveva. Braulio solo pudo mirarlas, su rostro pálido como el de un fantasma. El rey había sido destronado. Su castillo no era más que un montón de arena. El martes por la mañana, un oficial de justicia con un rostro impasible tocó el imponente portón de madera de La Promesa. Genoveva abrió, esperando una entrega de flores, y en su lugar recibió una orden de desalojo. Tenían 72 horas para evacuar la propiedad. La orden venía acompañada de una advertencia legal: cualquier daño a la propiedad o la sustracción de bienes no personales resultaría en cargos penales adicionales. Yo no estuve allí. Enviar a Marisol fue una decisión estratégica. Su presencia no era emocional, era puramente profesional. Llegó una hora después del oficial, acompañada por 2 guardias de seguridad privados y con una tablet en la mano que contenía un inventario notariado de cada objeto de valor en la hacienda, con fotografías y fechas de adquisición. La escena, según me contó Marisol más tarde con una sonrisa irónica, fue un espectáculo de patetismo. Genoveva, envuelta en una bata de seda, intentó argumentar que la mitad de los muebles eran suyos, un regalo que yo le había hecho. Marisol simplemente amplió la foto de la factura en la tablet, mostrando la compra hecha con mi tarjeta de crédito 2 años antes. Este sofá es un activo del fideicomiso, señora, dijo Marisol con una calma exasperante. Le sugiero que se concentre en sus pertenencias personales. Yaretzi, por su parte, intentó una táctica diferente. Empezó a llorar, diciendo que se estaban llevando los recuerdos de su hermano, que yo era un monstruo sin corazón. Lloró mientras intentaba meter en su bolso una pequeña escultura de Sergio Bustamante. Esa pieza está valorada en 150,000 pesos, informó Marisol, sin levantar la voz. Si sale por esa puerta, llamaré a la policía ahora mismo. ¿Quiere que lo haga? Yaretzi soltó la escultura como si quemara. Braulio estaba catatónico. Vagaba por la casa como un fantasma, tocando objetos que ya no le pertenecían. Vio cómo descolgaban el televisor de 85 pulgadas de la pared de la sala de cine. Vio cómo vaciaban la cava de vinos, dejando solo las botellas baratas que él había comprado. La humillación alcanzó su punto culminante cuando tuvieron que llamar a un amigo con una vieja camioneta de redilas para llevarse sus cosas. Todo lo que realmente poseían cabía en la parte trasera de esa camioneta. Ropa, la mayoría comprada por mí. Un par de consolas de videojuegos. Una colección de libros de autoayuda que claramente no habían funcionado. Y las cajas con el merchandising de Azul Eléctrico, ahora inútil. Mientras cargaban la última caja, Genoveva se enfrentó a Marisol. Dile a Cianya que es una arpía, siseó, su rostro contraído por el odio. Una mujer sin alma. Se arrepentirá de esto. Marisol la miró fijamente. La señora Cianya no se arrepiente de proteger lo suyo. Solo se arrepiente de haber tardado tanto en hacerlo. Que tengan buen día. Se dio la vuelta y se fue, dejando a la familia Braulio en el camino de entrada de una casa que ya no era suya, con su vida entera reducida a una pila de cajas en una camioneta destartalada. El éxodo de su paraíso autoconstruido había terminado. No hubo truenos ni relámpagos, solo el sonido humillante del motor de una vieja camioneta alejándose por el camino de grava. Regresé a La Promesa al atardecer del jueves. La camioneta de mudanza se había ido hacía mucho. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Un equipo de limpieza profesional, contratado por Marisol, había trabajado durante todo el día, borrando no solo la suciedad, sino la energía estancada de los últimos 4 años. Entré y respiré hondo. El aire olía a lavanda y a cera de abeja, no al perfume empalagoso de Genoveva o a la loción de afeitar de Braulio. Caminé por las habitaciones, abriendo cada ventana, dejando que la brisa fresca del campo circulara libremente. Era un ritual de purificación. En la biblioteca, donde todo había comenzado y terminado, me detuve. El escritorio de caoba estaba limpio,
pulido. La silla de cuero me recibió como a una vieja amiga. Me senté y miré por la ventana hacia los campos de agave, sus siluetas recortadas contra un cielo teñido de naranja y púrpura. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en casa. A la mañana siguiente, mi primera orden fue para don Anselmo. Anselmo, por favor, arranca todas las camelias pretenciosas que plantó la señora Genoveva junto a la entrada, le dije. En su lugar, quiero que sembremos un campo de lavanda. Quiero que la casa huela a calma. La sonrisa que iluminó su rostro valió más que cualquier victoria legal. Mi primera cena en mi hogar recuperado no fue una fiesta ostentosa. No invité a cientos de personas para celebrar. En lugar de eso, invité a mi verdadera familia, Marisol y su esposo, el licenciado de la Fuente y su esposa, y don Anselmo con su familia. No usamos la vajilla de porcelana europea que tanto le gustaba a Genoveva. Saqué los platos de cerámica de Tlaquepaque que mi abuela amaba, imperfectos y llenos de carácter. Comimos en la gran mesa de la cocina, no en el comedor formal. Servimos birria casera, hecha por la esposa de don Anselmo, y bebimos mi tequila, el fruto de mi trabajo. La conversación fue fácil, llena de risas genuinas. Hablamos de todo y de nada. De la próxima cosecha, de los hijos de Marisol, de las anécdotas del licenciado sobre sus primeros casos. No hubo presunción, no hubo agendas ocultas. Solo calidez y respeto mutuo. En un momento, el licenciado levantó su copa. Por Cianya, dijo, su voz resonando con una sinceridad profunda. Que nos ha recordado que la mejor fortaleza no se construye con muros, sino con previsión, inteligencia y el valor de proteger lo que es nuestro. Salud. El salud de todos resonó en la cocina. Y en ese brindis, encontré el cierre que necesitaba. El epílogo de la historia de Braulio me llegó en fragmentos, a través de terceros. Tuvo que volver a vivir a casa de sus padres, en una habitación que no había cambiado desde su adolescencia. Azul Eléctrico, bajo la nueva dirección que yo misma nombré, fue reestructurada, rebautizada y, curiosamente, empezó a ser rentable de verdad. Yaretzi, sin el financiamiento de su hermano exitoso, tuvo que cerrar su cuenta de Instagram y buscar un trabajo real. Se habían desvanecido, convertidos en una anécdota, una advertencia sobre los peligros de la codicia. No sentí alegría por su desgracia. La verdad, no sentí mucho por ellos en absoluto. Estaba demasiado ocupada viviendo mi propia vida, una vida que ahora era auténticamente mía, en cada decisión, en cada respiro. La paz que encontré no vino de la venganza, sino de la liberación. De haberme liberado de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. A veces, en la quietud de la noche, me siento en la terraza con una copa de tequila, mirando las estrellas sobre mis campos de agave. El aire huele a lavanda y a tierra fértil. Y me pregunto. Luché para proteger el trabajo de mi vida y el legado de mi abuela. Puse una trampa, sí, pero fue una trampa que ellos mismos activaron con su propia avaricia. ¿Hice lo correcto, o mi justicia fue demasiado fría, demasiado calculada? No tengo todas las respuestas. Pero sé esto, esta noche, duermo en paz. Y mañana, me levantaré al amanecer para ver crecer mi imperio. Sola. Fuerte. Y finalmente, libre.